Voy a comenzar a grabar. Normalmente, ojalá y pudieran poner cámara para que sepa yo con quién estoy hablando, o por lo menos ponerse una fotito ahí, porque si no, de por sí tengo muy mala memoria y ahora con las clases virtuales, más difícil va a ser acordarme de ustedes sin ver su rostro, ¿no? Voy a comenzar a... Ok, les iba a decir que normalmente les pido su autorización para empezar a grabar. Yo ya comencé a grabar. Si no quieren que los grabe, solamente apagan la cámara. Pero es necesario porque vamos a subir todas las clases a YouTube. Entonces, necesito poder grabarlas, pues. Voy a empezar a compartir la clase de hoy día. ¿Dónde está? ¿No está? Qué raro. No está compartiendo nada, profe. No, sí, es que no la encuentro. Espérame tantito. Ahí sí. Tenía que ponerla. Ok, sigue llegando gente. Vamos a comenzar alargando. Bueno, chicos, normalmente estamos grabando ya. Voy a comenzar en estos momentos. Las mejores prácticas nos dicen que les avise cuándo comenzamos y cuándo terminamos. Yo nunca sigo las mejores prácticas normalmente, así es que me voy a forzar a poner un relojito para saber más o menos en dónde estamos. A todos nos pilló de sorpresa esto de las clases online, ¿verdad? Entonces, ustedes no van a sufrir tanto, creo yo, como mis pobres alumnos del semestre pasado. Todos vamos aprendiendo poco a poco y ahora quiero yo establecer mejores prácticas. Y una de esas mejores prácticas es que les avise más o menos cuánto va a durar la clase y también hacer pausas activas, cosa que la comunicación pueda ser, la educación pueda ser más eficiente. Por lo tanto, estamos pensando que esta clase dure en términos de lectura 1 hora, pero podemos, es decir, que acabemos más o menos a las 11, la sesión de los lunes, pero vamos a hacer pausas entre medio, cosa que ustedes se relajen y eso, y poder ocupar el resto del tiempo para no desperdiciarlo. Creo que lo correspondiente es ahora que me presente. Yo normalmente, miren, les voy a contar una historia. Normalmente este curso, o todos los cursos en general, suelen hacerse de manera competitiva. Yo soy economista y creo en los mercados y en la competencia. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? Normalmente hay muchas secciones de profesores. Por ejemplo, yo vengo de ser profesor en Estados Unidos. Hace 2 años atrás estaba dando este mismo curso, pero en una versión diferente de este curso en los Estados Unidos. Y lo que ocurre allá, que es lo que debería ocurrir en una universidad competitiva, es que hay varios profesores dando el mismo curso, el mismo ramo, ¿no es cierto? Pero en distintas secciones. Entonces, en la primera sesión, en las primeras sesiones, por lo menos en la primera semana, los estudiantes pueden asistir a la primera clase con distintos profesores y ahí se dan una idea de cuál es el profesor más chido, con quién
piensan que van a tener mejor feeling y todo, y después de esa primera semana deciden a dónde tomar, o si van a tomar el curso, ¿no es cierto? Es como que están comprando, es una experiencia, mejorar la experiencia de compra. Acá a las izquierdas en Chile no les salen salpullidos y uno dice que la educación es un bien de consumo, pero en realidad la educación no es un bien de consumo, es un bien de inversión, pero es un bien al final de cuentas por el cual ustedes están pagando dinero. Y yo les agradezco porque gracias a sus colegiaturas a mí me pagan un sueldo muy re bueno. Por eso necesitamos ofrecerles en contraprestación un producto de calidad. Desafortunadamente, acá es un poco monopólico el asunto y ustedes van a tener que pasar el curso conmigo. Eso es algo que va contra mis principios económicos, pero me parece muy bien porque tengo una audiencia asegurada, van a tener que tomar la clase conmigo, entonces me van a tener que soportar durante este semestre. En esa clase inicial, yo hago todo el esfuerzo para introducir de una manera muy intuitiva la economía e intento motivarlos a que sientan la misma pasión que yo siento por la disciplina. Esa sesión inicial no tenía idea que mi expectativa era que hoy día no tuviéramos mucha asistencia, por lo tanto, no la voy a dar hoy día, pero la voy a dar un poco más adelante. Desafortunadamente, se supone que, vamos a ver cuántas personas hay ahora mismo. Bueno, como 50. Vamos a hacer esa sesión introductoria que es como un poco más chistosa mañana. Mañana o la próxima semana. Pero les aseguro que la vamos a realizar y en ella intento parcialmente presentarme, pero dado que tenemos bastante audiencia y dado que voy a subir estas clases a YouTube, puedo, para no ser maleducado, presentarme ahora mismo. Mi nombre es Carlos Pita. Yo soy profesor catedrático de la Universidad Austral de Chile. Creo que lo más rescatable de mi experiencia profesional es que soy economista mexicano de la Universidad Veracruzana, tengo una licenciatura en economía, después como para divertirme estudié una maestría en economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ahí es donde comencé a vincularme con el país. Después hice una maestría en economía, bueno, después continué los estudios doctorales en la propia Universidad Católica, pero no los terminé. Ese doctorado preferí irme a estudiar a Estados Unidos. Hice una maestría en economía en la Universidad de Florida en Estados Unidos y terminé un doctorado en economía. Ahora sí lo terminé, ¿verdad? El doctorado en economía en Estados Unidos, también en la Universidad de Florida. La Universidad de Florida es la universidad número 6 de las universidades públicas de los Estados Unidos, así es que siempre me gusta presumir de eso. Así es que yo soy fundamentalmente un economista. Toda mi vida, desde los 16, 17 años, sabía que esta era la disciplina a la que quería dedicarme el resto de mi vida. Y todos, mi grupo, mis cuates en México, ¿verdad? Todos éramos como medios nerds. Todos estaban pensando qué estudiar cuando estábamos eligiendo ir a la universidad. Y todos pensábamos irnos al área dura, a las matemáticas y a la física. Y todos mis amigos se fueron. El único paria fue uno que estudió ingeniería química, todos los demás físicos matemáticos o matemáticos. Y yo estaba pensando en estudiar lo mismo, estaba pensando estudiar física, hasta que en una tarea del cuarto medio, me hicieron estudiar 2 capítulos de un libro que no va a ser el que vamos a utilizar nosotros, porque es muy largo y encontré un texto mejor, pero es un texto de economía muy famoso que se llama el libro de economía, el libro negro le llaman,
de economía de Paul Samuelson. Y ahí leí una frase que muy famosa, que se las voy a presentar en esa presentación motivacional que les debo, que decía algo así, ahora estoy parafraseando, pero decía algo así como, me da envidia, un poco de envidia, encontrar a gente que por primera vez va a empezar a estudiar economía, porque van a meterse en un viaje apasionante sobre una ciencia sumamente importante que les va a cambiar la perspectiva de la vida y la manera de ver el mundo. Y yo en ese momento dije, ¿qué tanto será? Y me cautivó mucho esa introducción, ¿no es cierto? Y ahora, mucho más viejo, ¿verdad? Ya casi entrando a mis 40, me doy cuenta, o mis 40 ya, me doy cuenta de que efectivamente ahora, al ver todo este grupo de chicos como ustedes, algunos tienen cámara, la mayoría no, pero sé, sé que hay mucha gente escuchándome ahora en vivo y realmente que ahora entiendo esa perspectiva de Paul Samuelson. En realidad, qué afortunados son de ver por primera vez la disciplina economía. Voy a explicar claramente qué es economía en las próximas sesiones. Pero vamos a comenzar para no perder tiempo porque estamos en un semestre muy sui generis. Normalmente nosotros tendríamos que tener 17 semanas de semestre. Ahora vamos a tener 15 porque por toda esta situación que nos pilló mal parados, ¿verdad? Pero además vamos a tener que respetar 2 semanas de descanso para ustedes. Así es que mejor dejo de hablar y me pongo a ver la materia de inmediato. Bueno, este es el curso en donde están localizados, es INGI 082, o lo que antes era, bueno, Introducción a la Economía, ¿verdad? Sigue siendo Introducción a la Economía, nada más le cambiamos el código. Como les conté, yo soy Carlos Pita. Lo único que he hecho en mi vida es estudiar economía, es la neta. Así es que soy doctor en economía y soy profesor asociado. He dado clases en economía como en 7 países. He dado clases en Canadá, he dado clases en Estados Unidos, he dado clases en México, llevamos 3. He dado clases en Chile, he dado clases en Perú, he dado clases en Paraguay. Nada más, exageré, 6 países. Y en muchas universidades, y en general me dedico actualmente a hacer teoría de juegos evolutivas, que tiene que ver con la manera de pensar. Después de dar muchas vueltas en mis intereses de investigación, volví a caer al corazón mismo de la ciencia económica que vamos a ver durante este curso. Ojalá entiendan de qué se trata la economía, pero básicamente es una ciencia que estudia la forma en que nosotros, los agentes, todos los agentes, tanto nosotros como instituciones, toman decisiones para encontrar la mejor respuesta o la mejor solución a determinados problemas que normalmente involucran recursos escasos, ¿no es cierto? Porque no tenemos dinero infinito, por lo tanto, necesitamos saber de qué mejor forma hacer las cosas, cosa que podamos conseguir cierto objetivo, ¿cierto? Y eso tenemos que observar cada una de las decisiones y ustedes en el transcurso de esta línea, que está muy bien pensada, ¿verdad? Comenzamos con una introducción a la sociedad, al entorno, como lo vieron en el semestre anterior. Continuamos con economía, después van a ver microeconomía, macroeconomía, muy técnicos se van a poner en econometría, recursos naturales, hasta que acabemos con organización industrial y teoría de juegos. Yo soy el profesor que hago economía al principio y específicamente pedí este curso porque antes daba otros cursos, macroeconomía y micro, etcétera.
fundamentalmente he dado todos los cursos del área. Como les digo, yo me especializo en economía, así es que he dado econometría, he dado todos los cursos. Pero específicamente solicité hacer una cosa, conocerlos en primera instancia, que la primera aproximación a la economía la tuvieran conmigo, y después no hago nada, los vuelvo a ver hasta el final, al último curso. Entonces conmigo nos vamos a ver las caras ahora en el primer curso de la serie de economía, de la línea de economía, con introducción a la economía, y después nos vamos a volver a ver en organización industrial y teoría de juegos, que es el último curso de la serie. Entre medio van a tener clases divertidas con muchos otros profesores también muy interesantes. Oscar Guevara les va a dar algunas finanzas y la econometría. Sergio Sosa les va a dar microeconomía y así. Bueno, ¿qué otra cosa? Por favor, intenten detenerme en cualquier momento en que tengan una duda. Normalmente los micrófonos están apagados, pero los pueden encender. Si tienen alguna duda o comentario, aparte de que vamos a hacer sesiones específicas para participar, pueden detenerme en cualquier momento y interactuar conmigo, expresar algunas dudas o comentarios, lo que sea. Yo los estoy escuchando todo el tiempo. Tenemos un ayudante, Álvaro Walme. Sus datos de contacto. Próximamente él se va a poner de acuerdo con ustedes. Pienso yo que mañana o pasado les va a llegar un link para un doodle, y en ese doodle van a poder establecer el horario de ayudantía que tenemos obligatorio para... No es obligatorio, lo solicité como obligatorio porque tenemos mucho que abarcar, como vamos a ver ahora, y estamos restringidos como el tiempo, y eso está bueno porque eso es la definición misma de economía. Nos reunimos los lunes a las 9:50 y los martes a las 11:30, y este es el lugar en donde van a poder asistir. Si no se acuerdan de todos los numerotes, de la dirección y el ID, no sé qué, el password es 2020 a 21, 2020-21, y van a poder entrar en reuna.son.us ¿cómo se dice esa cuestión? /my/Carlos Pita para el segundo semestre. Este es nuestro curso, acá estamos. Vamos a ver una gran descripción de la economía. Si ustedes están repitiendo el curso es completamente distinto a cómo se venía dando. Precisamente detecté que las personas que estaban dando el curso anteriormente no eran economistas, y al ver el programa de los años anteriores, estaba muy insatisfecho con la primera aproximación que ustedes tienen a la economía. Ahora vamos a ver una aproximación seria. Vamos a ver lo que es la neta. No vamos a hacer especulaciones acerca del flujo circular y no. Este es un curso que es demandante también. Vamos a diseccionarlo, vamos a poder identificar claramente 3 secciones por lo menos. Primero, una introducción a la introducción a la economía, una introducción a la introducción en la que veamos qué es la economía para empezar, por qué es peculiar, por qué los economistas pensamos de una manera distinta y cuáles son los métodos que utilizamos. Ojalá podría ser un curso entero, pero solamente vamos a dedicar 2 semanas a hacer eso. Después vamos a centrarnos en los tópicos especiales, o en las parcelas generales de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. Una sección de análisis micro que vamos a ver cómo toman decisiones individuales los agentes, tú y yo. Cómo tomamos decisiones. Aunque todo el tiempo estamos tomando decisiones y nosotros ya sabemos cómo tomamos decisiones, que tomemos buenas o malas decisiones ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero independientemente de que tomemos malas decisiones, siempre sabemos
como que hay una vocecita al interior de nuestra cabeza, ¿verdad? Que nos dice, no tomes esa decisión, como un Pepe Grillo de Pinocho, como un angelito y un diablito, ¿no? Entonces, este chico es un borrachales, no te conviene. O esta niña, no sé, pero están viendo el prospecto de pololear o no pololear. No te conviene, te dice tu mamá. Y algo por aquí adentro te dice, no, no me conviene. Igual lo haces, ¿no? Tomaste una decisión inadecuada, pero tú sabías intuitivamente que eso no te iba a llevar por un buen camino. Esa intuición económica es el mecanismo que en términos matemáticos llamamos optimización. Es toda una matemática para la descripción del problema topológico de tomar decisiones óptimas. Todo el mundo las tenemos, esa intuición. Y la verdad es que se guía por reglas, como yo bien digo, matemáticas bien precisas. La economía no es lo mismo que vieron o sea, que tradicionalmente se daba en esta universidad o que se vio o como era la economía hace 30 o 40 años, en donde se charlaba mucho. Ahora estoy charlando mucho, pero en general la disciplina de la economía es muy precisa y muy matemática. Entonces, normalmente cuando conversamos tanto es porque estamos refiriéndonos o haciendo una mención explícita de reglas acerca de objetos matemáticos concretos que siguen reglas muy precisas, ¿no es cierto? ¿Cómo toman las decisiones nosotros de manera individual? Esa va a ser el objeto de nuestra segunda parte de disquisición, que va a ser la investigación acerca de toma de decisiones de carácter individual, yo mismo. Y en la última parte vamos a ver una sección de análisis macro, que vamos a ver cómo toman decisiones conglomerados de agentes económicos o otro tipo de agentes económicos a nivel macroeconómico, como por ejemplo los municipios, las empresas grandes, los países, los gobiernos, etc. Nuestro texto base va a ser el Gregory Mankiw, Principles of Economics, que se encuentra mañana o pasado. Les voy a poner el programa porque recuerden que tiene que visarlo la dirección, y en ese programa les voy a poner la referencia directa acerca del libro. Hemos comprado muchos libros de Mankiw, hay suficientes, pero están en la biblioteca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El problema es que esto está grabado, ¿no? Yo no, de ninguna manera quiero incentivar la piratería, pero lo que les puedo decir es que hay versiones digitales del libro por ahí dando vueltas. Si ustedes son millennials o post-millennials, ya no son millennials, millennial casi soy yo, ¿verdad? Pero ustedes son esa generación que les sigue y ustedes son muy buenos para encontrar información en Internet. Y si no son tan buenos para encontrar información en Internet, métanse a Cibeduc Moodle, a nuestro sitio web del curso, y ahí van a encontrar instrucciones para encontrar el libro de texto de manera electrónica. Entonces todos van a tener acceso a los materiales en Google. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en las primeras 2 semanas, correspondientes estos temas a estos capítulos del libro? Vamos a ver en las primeras 2 semanas el capítulo 1 y el 2, que es 10 principios de economía, y después, capítulo 2, cómo pensamos los economistas. Es una introducción al análisis. Esa es la primera sección. En la segunda sección vamos a ver análisis micro, vamos a ver el capítulo 4, 5, 6, 7 y 10, las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, qué es la elasticidad, oferta, demanda y su relación con políticas públicas. Después vamos a ver consumidores, productores, y por qué pensamos que la mejor forma de organizar las decisiones económicas es el mercado. Hubo un experimento histórico en este planeta llamado Tierra, que
que se llevó a cabo desde el final de la Guerra Mundial de 1945, en realidad desde antes, ¿verdad? En 1927, 1919, de hecho 1927, posterioridad, todo el tiempo desde 1919 hasta la caída del muro de Berlín en 1989, en este planeta se experimentó una forma diferente de comportarnos, ¿no es cierto?, de resolver el problema económico. Se llamó comunismo. Ustedes son muy chiquitos y no se acuerdan que eso pasó en este planeta. Nos dimos cuenta que ese sistema no funciona. Bueno, la Camila Vallejo y todos los izquierdosos de este país y de muchos otros países todavía no se o no han tomado un curso de economía o no se acuerdan o no se percatan o no lo han estudiado, pero nosotros ya sabemos que el mercado es el instrumento más eficiente para tomar decisiones económicas. A veces se equivoca y en esos casos tenemos que introducir una fuerza correctora que se llama el Estado. Y el Estado pone ciertas normativas para corregir esto que vamos a ver en el capítulo 10, que se llaman externalidades o fallas de mercado. Esto lo vamos a revisar conmigo mismo, lo van a ver después cuando acaben la carrera, ¿verdad? Sí, acaban la carrera, quería decir, esto es como un reality show, como esos realities que les gustan, ¿no? De Acapulco Shore y todo eso. Entran algunos y salen muy poquitos. Pero si llegan hasta el último curso de Organización Industrial y Teoría de Juegos, ahí vemos específicamente cuáles son las fallas de mercado y qué podemos hacer para prevenirlas. De manera muy rigurosa, utilizando teoría de juegos. La tercera parte, vamos a ver un análisis microeconómico, capítulos 23, 24, 25, 28, 33 y 34. En el fondo vamos a ver por qué algunos países son más ricos que otros y qué podemos hacer para ayudar al proceso de desarrollo económico. Entonces, el capítulo 23 vamos a ver cómo se mide el ingreso nacional. Capítulo 24, cómo se miden los precios. Capítulo 25, vamos a ver la importancia del crecimiento y cómo está relacionado con las instituciones de los países. En el 28 vamos a ver problemas económicos que pueden ocurrir como desocupación, paro, que le llaman en España, desempleo, le decimos en México, y aquí le decimos desocupación. ¿Cómo le decimos? Cesantía le dicen en Chile. Después vamos a ver la oferta y la demanda agregada y vamos a finalizar el curso observando qué es lo que pasa con la política monetaria y la política fiscal en términos de un modelo muy simple que van a profundizar después en sus cursos de micro, evidentemente. Entonces, una visión panorámica de todo lo que van a ver en los cursos posteriores, para que tengan una idea cuando lleguen a microeconomía, ya sepan, lo que estamos haciendo es calcular, resolver este problema, etc. ¿Cómo funciona nuestra evaluación? Vamos a tener dos solemnes, un solemne de 35% de la nota, que va a ser efectivamente en la semana del... ¿Cuándo va a ser? Déjenme Bueno, esto lo van a ver en su programa, ¿verdad? Una vez que lo vise la dirección, pero el primer solemne va a ser el día martes 24 de noviembre. Son todos los martes. El solemne 1 es el martes 24. El solemne 2 es el el 19 de enero. Y después vamos a tener una... No puede ser esto. Perdón, les dije mal. El solemne es el 12 de enero. Y después la sustitutiva
va a ser el 19, ahora sí. Dejé de compartir, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra primera solemne va a ser el 24 de noviembre, martes. La segunda solemne el 12 de enero. Y examen final no hay. Aquí debería decir, ay, disculpen. Esto debería ser, lo voy a corregir al tiro porque sustitutiva. Bueno. Goddammit. No tenemos examen final este semestre, ¿verdad? Solamente hay una prueba sustitutiva que va a ser el día martes 19 de enero. ¿Qué otro componente hay de la nota? Vamos a hacer varias tareas y varios ejercicios. Voy a tomar en cuenta todo, así es que no quise dejarlo concretamente como que va a haber 3 tareas y cada uno va a valer 30%. Nos viene faltando un 30% para constituir toda la nota. Ese 30% va a haber sí 3 tareas grandes, pero también vamos a participar todo el tiempo en clase y ustedes van a participar en ayudantía con el ayudante resolviendo ejercicios varios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se va a dar este control, estos controles? Vamos a hacer muchos quizzes, etcétera, que vale ese otro 30% de la nota. Todo el tiempo la voy a estar evaluando. Todo el tiempo, ¿no es cierto? Y no quiero poner concretamente, esta tarea vale, lo puse así en el sistema porque me lo exige, ¿verdad? Pero es como lo que llamamos en la Watch el promedio de notas chicas. Va a haber muchas notas chicas, pruebas pequeñas, quizzes, etcétera, y todo eso se va a promediar y eso va a constituir el 30% de la nota. Como ustedes saben, en este semestre no hay requisito de asistencia. Si lo hubiese en un semestre tradicional, normalmente es 80% de asistencia a clase. Chicos, voy a 2 minutos de pausa para hacerlos participar. Vamos a la mitad de la hora de clase y vamos a comenzar. Este es el programa. ¿Tienen alguna duda acerca del método de evaluación, más allá de que voy a subir el programa y van a poder echarle un ojo después? ¿Duda o comentarios acerca del programa? Nada por ahora, profe. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Sí, profe. Manos a la obra, entonces. Entonces, fíjense, vamos a el objeto de nuestras primeras 2 semanas de clase, les decía, es el primero ver ciertos principios económicos, ¿no es cierto?, que vamos a ver a continuación. Y segundo, descubrir cómo piensa un economista. Da la impresión de que cuando nosotros vemos programas de televisión, esto parece así como mentiras verdaderas, ¿no? Estos programas controversiales en la que la gente se agarra del chongo, ves como discusiones políticas, todo el mundo interrumpe, ¿verdad? Diera la impresión de que hay mucho desacuerdo entre la profesión económica, ¿no es cierto? Y eso surgió, parece ser, de que por ahí en los 60s, en la presidencia de Harry Truman en los Estados Unidos, él cuando quería un consejo en alguna materia de economía, mandaba al comité asesor económico y les preguntaba qué deberíamos hacer en esta circunstancia, y siempre salía, como van a ver más adelante, hay alguna que otra discusión sobre todo en macroeconomía, y sobre todo en ese entonces había mucho más discusión. Ahora la ciencia, la economía es una ciencia,
Y poco a poco vamos avanzando. Cosas que antes no sabíamos, ahora ya sabemos. En ese entonces había mucha discusión. Cuando el presidente Truman le preguntaba a su equipo económico qué debería hacer ante esta circunstancia, ¿no es cierto? Subir los tipos de interés, bajarlos, etcétera. Los economistas siempre le decían, bueno, señor presidente, si usted hace esto, por un lado puede ocurrir esto, o, en inglés, on one hand, ¿no? On one hand tenemos esto. Por un lado, por one hand, en esta mano, ¿verdad? Podría pasar esto, pero por otro lado podría pasar esto otro. Entonces se quedaba muy frustrado el tipo porque le daban un panorama de las consecuencias potenciales, pero no le decían específicamente qué hacer. Entonces el chiste famoso de Truman que se aventó en una conferencia de prensa dijo, ojalá y me mandaran un economista manco para que nomás tuviera no on one hand o on the other hand, solamente una hand, y en esa hand me dijera qué demonios hacer, ¿no es cierto? Y ese fue un chiste muy famoso en su tiempo, en el siglo pasado, ya hace mucho tiempo, pero se quedó en la memoria colectiva como si los economistas nos peleásemos mucho. En realidad, estamos de acuerdo en un montón de cosas cuando discutimos entre nosotros. Cuando discutimos con los sociólogos, ¿verdad? Con estas pseudociencias por allá, ciencia política, cuestiones así raras, ahí sí que tenemos discrepancias porque pensamos nosotros, ¿verdad? Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer. El problema es que muchas de las decisiones que se tienen que tomar en el corto plazo son dolorosas. Y por lo tanto a la gente no le gusta escuchar lo que los economistas tenemos que decirles. Es como un gordo que tiene problemas hepáticos, está prediabético, está todo jodido y está a punto de reventarle el corazón. Va al médico y el médico le recomienda deje de comer, bájele al azúcar, bájele, no coma más helado, no coma más papas fritas, porque si no va a continuar su diabetes y el corazón le va a explotar y se va a morir a los 42. Entonces el tipo le agarra bronca a el médico en vez de porque la prescripción del médico es muy difícil. Así ocurre en economía. Por ejemplo, en el caso famoso del retiro del 10%. Todos los economistas dijimos, esa es una mala idea, ¿para qué vas a hacer? Pero la gente, de todas maneras, porque a la gente en ese caso le estábamos diciendo, restrinja su consumo. Hay una plata, tiene usted 4 millones, sáquela ahora y gástesela. Los economistas decíamos, no, porque si usted saca esa plata ahora, esa plata no se va a multiplicar por la magia del interés compuesto. Esa plata ahora, en donde está ganando intereses. Cosa que cuando usted se jubila no va a tener 4 millones, va a tener como 8 o 9 millones. Va a ser como el doble. Entonces, mejor gástese usted 8 millones cuando se jubile, en vez de que se gaste 4 millones hoy. ¿No es cierto? Bueno, pero los políticos que lo que quieren es solamente quedar bien con el electorado, dicen, no, esa es su plata, gástesela ya, usted tiene muchos problemas. Y nosotros, como somos autocomplacientes, sí, yo tengo muchos problemas, claro, todo el mundo tenemos problemas, ¿verdad? Es nuestra plata, tenemos que gastárnosla. Bueno, ya se la gastaron, ahí está. Y ahora se quedaron sin pensiones para toda la vida. Completamente irresponsable el accionar de la política chilena, sobre todo de las izquierdas en este país. Pero esta discusión la tenemos, como bien decía, con los políticos o con los sociólogos o con los antropólogos o con los cientistas políticos. Entre nosotros no estamos en desacuerdo. Sabemos que esa política pública era una basura. Igual se adoptó. ¿Por qué no nos escucharon? Bueno, no importa. Sigan comiendo papas fritas y sigan comiendo helado, lo que sea. Yo me acuerdo todavía en este país, una de las cosas que me hizo ser admirador del modelo chileno
del antiguo modelo chileno, este que quieren destruir en estos momentos, ¿verdad? Durante 30 años este país fue una maravilla, fue el hermano latinoamericano que todos queríamos ser como Chile, ¿no es cierto? El país crecía enormemente, se reducía la pobreza, la gente estaba habiendo movilidad social, estaban estudiando más que nunca, se redujo el analfabetismo, la participación, los ingresos aumentaban, el desempleo disminuía, el país estaba creciendo enormemente. Entonces, todo el mundo envidiaba a Chile. Y Chile, no tan solo en los resultados, sino en términos técnicos, todo lo que significó, por ejemplo, la creación de las AFP, una genialidad. En su momento este país era un país que incluso los Estados Unidos querían seguir. En su momento George Bush, cuando estaba a punto de quebrar el sistema de seguridad social de los Estados Unidos, mandó a traer a José Piñera para que fuera asesor presidencial, porque los Estados Unidos estaban considerando moverse a un sistema como los AFP. Después hubo un problema político y no lo pudieron establecer por la pugna entre los republicanos y los demócratas, ¿verdad? Pero todos los países de América Latina, Argentina copió nuestro modelo. Después llegaron los peronistas, ¿verdad? Y destruyeron otra vez el modelo, se apropiaron de todos los fondos, robaron el fondo, se robaron los fondos de la gente. Pero ahora lo tienen denominados en pesos argentinos, que nadie quiere los pesos argentinos, ni los argentinos quieren el peso argentino. Pero en esos momentos, todos, una de las cosas que a mí, la primera vez que llegué a Chile, me sorprendió mucho. En ese entonces estaba Ricardo Lagos como presidente. Y en ese momento, esta es una anécdota que yo vi en televisión que ejemplifica esta manera de pensar de los economistas. Nosotros, por ejemplo, en una ocasión vi al presidente Lagos que fue a inaugurar una carretera. Perdón, fue a una de esas giras que solía hacer y una señora lo empezó a increpar. Dijo, mire esta carretera que nos construyó el gobierno, dice. No fue el gobierno, acuérdense que el programa de creación de infraestructura en Chile fue cofinanciado por la iniciativa privada y eran carreteras que eran concesionadas, que fue otra maravilla, ¿verdad? Que a nadie se le había ocurrido en todo el mundo más que a Chile. Después todo el mundo lo copió. Carreteras concesionadas. La señora en televisión, me acuerdo que estaba en la sala de mi casa viendo la televisión, estaba viendo cómo esta señora empieza a increpar al presidente. Pero ¿cómo se le ocurre? Mire cómo está esta carretera llena de hoyos. ¿Usted cree que es justo? Y empieza, Ricardo Lagos era un tipo autoritario, ¿verdad? Y era grandote y tenía una voz así bien profunda y bien sonora. Y la señora, bla, 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 bla. El presidente en un momento dado pierde lost his cool, como dicen, pierde el comportamiento, se irrita, le dice, señora, en primer lugar, me baja la voz. Yo soy el presidente de este país y usted no le va a gritar al presidente. Punto número 1, se calla. Punto número 2, usted ahora se queja de que estas carreteras tienen hoyos. Pero hace 2 años usted no tenía carretera. Tenía un cochinero acá, tenía una vía terragosa que cada vez que llovía, esto se veía, era un campo de lodo. ¿Usted qué prefiere? ¿Una carretera con hoyos o la situación que tenía hace 2 años? Un camino lleno de terracería y lleno de lodo cuando llovía. ¿Esto está mejor o peor que antes? ¿Qué es lo que prefiere? Si prefiere el lodo, entonces me increpa. Si le gusta mejor esta carretera con hoyos, entonces se calla y se fue. Cuando yo vi esa entrevista, para mí fue muy chocante porque la política mexicana no es así, no es de exabruptos. Entonces, pero Ricardo Lagos tenía razón. Ricardo Lagos es un economista. ¿Qué preferimos? ¿Esa carretera fea, llena de hoyos, o no carretera?
inexistencia de carretera, ¿no es cierto? Igual necesito carretera. El neoliberalismo, eso lo vamos a ver más adelante, porque ese es un problema que hasta la fecha ahora mismo estamos discutiendo. Si este país es desigual o no es desigual y qué deberíamos hacer al respecto. Bueno, lo que podría decir aquí es que no tenemos una varita mágica como de Harry Potter de decir, mira, voy a hacer un conjuro. Todos somos iguales. Así no funciona el mundo, ¿verdad? El mundo no funciona así. Por lo tanto, tenemos que establecer un proceso. Este país ha estado mejorando sus índices de desigualdad. No ha estado empeorando. En los últimos 10 años, la desigualdad ha disminuido 5 puntos porcentuales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No quiero perder mucho tiempo en este primer slide porque lo vamos a ver en concreto más adelante. Entonces, como les decía, bueno, claro, las discrepancias son entre los políticos o entre un economista y un político de vez en cuando, pero no entre nosotros. Nosotros tenemos una visión del mundo muy clara y bien establecida que proviene de estas leyes que nosotros hemos descubierto acerca del comportamiento social, ¿cierto? Esta serie de leyes que nosotros aceptamos tácitamente como verdades porque las hemos demostrado, porque la economía es una ciencia que requiere demostración, a diferencia de la sociología, que es una disciplina, ¿verdad? La economía es una ciencia que exige demostraciones empíricas, demostraciones concretas, tanto matemáticas como empíricas. Por lo tanto, cuando algún economista descubre una ley, esa es una ley que en primer lugar, para que sea ley, se tiene que verificar de manera empírica. Eso lo hacemos con econometría. Llegamos, obtenemos los datos y vemos si esa ley es igual que en las ciencias puras, como en la física, como la relatividad de Einstein. Él promulgó, no quiero meter en tanto detalle técnico, pero promulgó cierta ocurrencia de los fenómenos, por ejemplo, que los objetos se atraen a una proporción que es distinta del inverso del cuadrado de la distancia, por ejemplo. Einstein modificó esa ley de Newton. Después fuimos y medimos y nos dimos cuenta que Einstein tenía razón, que por lo tanto Newton estaba equivocado en parte, ¿cierto? Ok. Cuando un economista descubre una ley, por ejemplo, la ley de la emisión monetaria, cada vez que haya emisión monetaria por arriba del crecimiento del Producto Interno Bruto, eso significa que se va a generar inflación. Esa ley va a ser una ley, igual que la ley de la gravedad, igual que la ley de la relatividad, se va a cumplir en toda sociedad. Si después va a ser en Chile, va a ocurrir en Argentina, está ocurriendo en Venezuela, claro que está ocurriendo en todos los países va a existir. Siempre que haya una sociedad humana va a existir, porque es una ley, es verdad. Y si en algún momento, como dice Chayanne, ¿verdad? Cuando lleguen los humanos a Marte y todo. Si llegamos a Marte y establecemos una colonia en Marte, esa ley va a continuar siendo verdad, porque es una ley natural, científica, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que existen esas leyes que vamos a ver a continuación, entonces nosotros tomamos todo este conjunto de leyes como verdaderas, porque lo son, a menos que prueben lo contrario, ¿verdad? Y nosotros, los economistas, no somos nada recalcitrantes ni tontos. Si vemos evidencia empírica, la verdad, por ejemplo, si viéramos que, chuta, se cae una manzana para arriba, tira una manzana y se cae para arriba, chuta, eso significa que la ley de la gravedad no funciona. Efectivamente, cuando encontremos una evidencia empírica de que las leyes económicas no funcionan, somos intelectualmente capaces de decir, bueno, me equivoqué. Busquemos otro modelo que explique esta nueva realidad, ¿cierto? ¿Cuáles son estos principios que creemos los economistas ser verdaderos? Vamos a ver 10 principios de economía que son ciertos. Y espero en los 15 minutos de clase que me quedan ver los primeros 4 principios.
Primeros 4 principios de economía que son reales, que son fundamentales, o sea, que son neta. Estos primeros 4 principios toman en cuenta la forma en que los agentes económicos tomamos decisiones. Estos primeros 4 principios. Principio número 1. Las personas se enfrentan a disyuntivas. Siempre que tomamos una decisión, estamos en esta encrucijada. A lo mejor esa encrucijada es mejor que disyuntiva, ¿no es cierto? Tomamos decisiones y siempre que tomamos la decisión a priori, pero las consecuencias son a posteriori. ¿No? Una decisión es ex ante, ¿no es cierto? Un hecho de la naturaleza. Y después, ex post, ocurre algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estás estudiando para el examen final, el solemne 2 de economía con el Carlos Pita, que es un maldito y sabe que reprueba el 80% de la clase, reprueba. Y entonces sabes que tienes que estudiar, pero, esa misma noche ya se liberó el toque de queda, ya entramos en fase 4, fase 4 o 5, ya pueden ir a carretear y hacen una reunión ahí en Zoom y dicen, ahora vamos a celebrar efectivamente en la vida real. Tú tienes un prospecto ahí de polola o pololo, lo que te guste, o polola, o pololo, o como sea, de acuerdo a tus preferencias, ¿verdad? Dice, esta chica que tanto te gusta, después de tanto tiempo que no la vas a ver, estoy seguro que va a asistir a esta fiesta, te dicen tus cuates ahí. Dices, chuta, iré a la fiesta y me la intento, como dicen aquí, jotear, ¿no? Todavía no me sé todos los términos chilenos. Bueno, quiero jotearla o jotearlo. Eso es muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Porque tiene una ganancia clara. Puedes llegar a hacerte pololo o polola del chico que te gusta, o chica. Pero por otro lado, si sabes que estás atrasado y que no puedes, que si te vas a la fiesta no vas a poder estudiar y probablemente repruebas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Es una disyuntiva, ¿no es cierto? Tienes un tiempo limitado, tienes 10 horas de aquí a las 12 horas, 24 horas, lo que sea, X tiempo de aquí a la prueba. Lo puedo dedicar a irme de carrete o lo puedo dedicar a estudiar. Todo tiene costos y beneficios. Esto es una disyuntiva. Por un lado, como decía Truman, ¿no? Su economista, por un lado, si voy a la fiesta y carreteo, me divierto, punto número 1, y punto número 2, puedo, en una de esas, me conquisto a la chava que me gusta. Eso es bueno. Es malo porque, por otro lado, si voy, ya no tengo tiempo y ya no voy a poder estudiar. Y potencialmente puedo reprobar el ramo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Cada decisión que tomamos implica una disyuntiva. Trabajar también es un mal, por eso es que nos pagan por trabajar, porque si nos pagaran por no hacer nada, elegiríamos no hacer nada. Pero el tener dinero es un bien. Entonces, siempre hay costos y beneficios de toda toma de decisiones. Si queremos un medio ambiente limpio, tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, en este país, la gasolina es terriblemente cara. ¿Por qué? Porque en su momento se determinó que se estaba contaminando mucho. Esta es la razón por la cual un litro de gasolina en realidad debería costar como 400 pesos, pero nosotros pagamos como 900. ¿Por qué? Porque pagamos un impuesto específico a las gasolinas para que la gente precisamente diga, oye, esto es muy caro tener auto, mejor me voy en micro, cosa que se contamine menos, ¿verdad? Ahora, el gobierno después, obviamente que recibe la platita y le gusta mucho ahora en estos momentos, aunque se quisiera eliminar ese impuesto, el gobierno no lo va a hacer porque ya depende de esa plata que está entrando. La sociedad también enfrenta disyuntivas. La disyuntiva fundamental social es la eficiencia versus la equidad. Nosotros podríamos en este momento, como intenta varios actores políticos, lo que quieren es fundamentalmente disminuir la inequidad social. Pero hay muchas formas de hacerlo.
Si nosotros intentamos disminuir la equidad, por ejemplo, poniendo un impuesto a los súper ricos, que eso es lo que están proponiendo en el Congreso, ¿no es cierto? Y con toda esa plata que le quitemos a los súper ricos, se la distribuimos a los pobres, entonces le quitamos plata a los ricos, se la pasamos a los pobres y todos vamos a ser más iguales, ¿no es cierto? El problema es que, y eso espero que quede claro durante el transcurso del curso, es que cuando hacemos eso, los ricos invierten menos, por lo tanto hay más desempleo, por lo tanto vuelve a aumentar la desigualdad. Entonces, redistribuir, sí tenemos herramientas para hacerlo. Sí podríamos ser más equitativos, pero a la vez estamos siendo más ineficientes. Y al contrario, cuando hacemos que la economía sea muy eficiente, también generamos un problema que es aumentar la inequidad, ¿cierto? Pero eso, entonces, no tenemos que discutirlo, no hay nada que discutir, como no hay nada que discutir que si todos los días te comes 2 litros de Coca-Cola y 4 donuts como Mero Simpson, vas a engordar. Este es un hecho, es una ley. No tenemos que pelearnos para decir, ay, chuta, si el país es más rico y más eficiente va a aumentar la inequidad. Es así, es una ley. Tenemos que aceptarla y después ver cómo tratar con esa ley. No tiene ningún sentido discutir, ay, qué injusto, no es injusticia el decir que existe una ley. Es una ley, es un estado de la naturaleza. Qué injusticia que la gravedad hace que yo caiga para abajo cuando me gustaría caer para arriba y volar como un Super Saiyajin. Pero es la ley, po. Esto es lo que es. Entonces, si quieres volar, trabaja con esa ley y ve de qué manera haces una ingeniería que te pongas alas y ya puedas volar, ¿verdad? Como un parapente, etcétera. Pero no puedes luchar contra la ley natural, es una ley nomás, ¿no? Principio número 2. Sí, más o menos se entendió el primer principio, ¿no es cierto? Sí. En Sí, cualquier profe. momento Sí, que profe. tengan una duda, intervengan nomás. No quiero estar así, nada más hablando como perico yo solo. Segundo principio, el costo de oportunidad. Siempre que decidimos tomar un camino, un derrotero, una acción, ¿cierto? Siempre tenemos que renunciar a algo. Y ese algo al que renunciamos se llama costo de oportunidad, ¿cierto? Por ejemplo, el costo de oportunidad es aquello a lo que debes renunciar por la decisión que tomaste originalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ya decidiste pololear con el chico X, está bien, te ganaste al chico X, pero, a menos que vivas en Utah o que seas poliamoroso, que puede ser también, ¿verdad? Aceptaste al chico X, bacán, ahí está tu premio, pero renunciaste al chico Y, ¿cierto? Ese es el costo de oportunidad de que ya estás pololeando con Pedro. El costo de oportunidad es que ya no estás pololeando con Juan. Y a lo mejor Juan era mejor pololo. A lo mejor Pedro es muy guapo, tiene dinero y todo, pero te mete combos de vez en cuando. El otro no tiene dinero. Entonces todo eso lo pones en la balanza. Siempre estamos a la hora de tomar una decisión, dices que me conviene más. Y después tomas una decisión y se materializa ese estado de la naturaleza o ese camino del universo. Tomaste una decisión y esa decisión gatilló toda esta serie de consecuencias. Si hubieses tomado otra decisión, se hubieran gatillado toda otra serie de consecuencias, ¿cierto? Todo aquello a lo que renunciaste por tomar el camino A, es decir, renunciaste al camino B, ya no ocurrió, ya no se materializó, y eso es el verdadero coste que importa a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando decides ir a la universidad, el coste de oportunidad de ir a la universidad no es tan solo la colegiatura, sino todo lo que estás perdiendo, porque si no, en una situación normal, ¿verdad? Si estuvieras ahora, si estás ahora mismo estudiando tiempo completo, ya no puedes a la vez trabajar tiempo completo.
Si trabajases tiempo completo, estarías ganando plata. Estarías ganando a lo mejor 300, 400, 500 mil pesos. En vez de eso, decides entrar a la universidad y pagar 300 mil pesos de colegiatura, más libros y todo esto, lo que sea. En vez de ganar 400 mil pesos, estás pagando 500 mil. Ese es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Cuando vas al cine, ¿no es cierto? Todo esto, todos estos ejemplos son de situaciones normales, no COVID, ¿verdad? Pero pensamos que vamos a regresar a estas situaciones normales. Si vas al cine, el costo de oportunidad es no tan solo lo que pagaste por la entrada, ese es un costo directo, ¿verdad? Pero el costo de oportunidad es que te pasaste 2 horas ahí, ¿no es cierto? Dentro del cine, te divertiste y todo, eso es bueno, pero por otro lado, esas 2 horas hubieras podido pasarlas trabajando, pololeando o haciendo otras cosas productivas o no productivas, pero a lo que renunciaste, este es el costo de oportunidad. A lo mejor hubieras podido trabajar esas 2 horas y hubieras podido ganar 20 lucas. En cambio, te divertiste, eso debe tener un beneficio también monetario, ¿no? Claro. Principio número 3. Una persona cuando es racional piensa al margen. ¿Qué quiero decir con eso del margen? Una persona en su proceso de toma de decisiones casi nunca toma una decisión de todo o nada. ¿A qué me refiero con esto? No es que un día, por ejemplo, dices, chuta, me levanto y dices, me voy a ir, estoy aburrido de estar viviendo acá en Puerto Montt, voy a renunciar a todo, me voy a ir a la India a volverme un asceta espiritual, ¿cierto? A lo mejor estás inconforme con tu vida y dices, tengo que hacer ciertos cambios, ciertos ajustes en mi vida. Cualesquiera que sea, ¿no? Me está yendo mal en la escuela, tengo que estudiar un poco más. No decides, no, al diablo la escuela, me voy a salir y voy a ir ahí a Angelmó a pedir monedas. No tomas esas decisiones totalitarias, sino que tomas decisiones marginales, es decir, al margen, pequeñitas. Ahora, toda la suma de esos márgenes, de esas decisiones pequeñitas, al final se vuelven una gran decisión, ¿no es cierto? Pero tú estás tomando decisiones pequeñitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si, si estás pensando en estudiar, en hacer un MBA, tomas esa decisión pensando a lo mejor que me voy a tomar una versión semipresencial o online, ¿no es cierto? No es la decisión de voy a dedicar mi vida a estudiar, sino que voy a estudiar un poco y a lo mejor trabajar o estudiar con el objetivo de volver después para obtener mayores ingresos, ¿no es cierto? Una firma, por ejemplo, cuando ve que está teniendo mayor demanda, que está teniendo mucha popularidad del producto que esté vendiendo, lo que sea que estás vendiendo, ¿no es cierto? No toma decisiones como de que, fíjate, me está yendo muy bien, voy a aumentar, voy a invertir al doble, si tengo una máquina que produce tales cosas, voy a comprar otra máquina al tiro, ¿no es cierto? Primero tanteas el terreno, empiezas a ver si acaso la demanda puede soportar un incremento de la inversión tan abrupto, etcétera, ¿no es cierto? Nunca tomas una decisión completamente radical, como de decir, chuta, me bajaron las ventas y yo me dedico a lo que te dediques, ¿no es cierto? A producir tallarines, está bajando las ventas tantito, entonces ya voy a dejar de producir tallarines y ahora me voy a cambiar a manejar taxis, ¿no es cierto? Nunca haces ese tipo de decisiones, haces decisiones que son marginales, que son chiquititas, que poco a poco se van traduciendo en un curso de acción
que es muy complicado. Principio número 4, y con este principio acabamos la sesión de hoy, ¿verdad? Las personas responden a incentivos. Siempre hay una lógica para explicar el comportamiento de los agentes, a menos que estés loco, estés mal de la cabeza o tu mamá te haya tirado de chiquito y te golpeaste la cabeza, no sé. Normalmente las personas son racionales y la respuesta a ciertos agentes externos es lo que condiciona que reacciones, ¿cierto? Por ejemplo, si estuviéramos en una clase real, ¿verdad? Estos cursos suelen ser muy grandes. Ay, Diosito. Miren, les voy a contar una anécdota real, media real. Real, ¿no? Que me ocurrió en alguna ocasión. Pero le voy a poner color, como dicen aquí. Imagínate qué es lo que pasara si estás en clase y está tu compañero, estás intentando atender a la clase y está tu compañero o compañero de junto, que es muy chistoso, se cree chistoso, y empieza y agarra y te pica la panza. Y tú volteas a verlo, ya, córtala. Estoy intentando ver al profesor. A los 2 o 3 minutos te pica la panza. Y te dice, ya no lo voy a volver a hacer. Ya no lo hagas porque estoy intentando poner en clase. Y tú le crees, ya no me va a volver a picar la panza, entonces te estás despreocupado porque dices, ya no me va a volver a picar. Y más adelantito, te vuelve a picar. Te pica la panza y te pica la panza. Eventualmente tú reaccionas y le metes un combo en el hocico, ¿no? Eso me llegó a pasar así. En algún momento estaban ahí, un compañero estaba molestoso y se armó una trifulca en clase. Esto ilustra precisamente el principio número 4. Las personas responden a un incentivo y reaccionan, ¿cierto? El incentivo en este caso es el piquete de panza. Te está picando la panza y tú te aguantas hasta cierto momento y después respondes, ¿no? Con el combo en el hocico. Esa es la respuesta. Entonces, siempre hay un gatillante del comportamiento humano. Hiciste algo, bueno o malo, pero lo hiciste por algo, respondiste a un incentivo, ¿cierto? Los incentivos son en general, como dicen los gringos, o carrot or sticks, ¿no es cierto? Pueden ser incentivos positivos o incentivos negativos. O un buen, por ejemplo, en las empresas dicen, para incentivar la productividad, dicen, te voy a dar un bono por puntualidad. Si siempre llegas a tiempo, etcétera, durante un mes, te doy un bono. Este es un carrot, es un premio. O otra manera de pensarlo es que esa misma empresa podría decir, si llegas tarde más de 3 veces en un mes, te despido. Ese es un stick, es un palo por la cabeza, ¿no es cierto? Pero los dos son incentivos, positivos o negativos. Un incentivo es algo que persuade a la gente a hacer cierta cosa. Es una persuasión. Es un motivo, es un motivante, es un incentivo, ¿no es cierto? Las personas racionales pensamos, esta es una ley económica, es un principio fundamental de economía y de la vida, ¿verdad? Respondemos de manera racional. Tomamos en consideración los principios 1, 2 y 3. Estamos tomando decisiones. Acuérdense que la economía es la ciencia que estudia la toma de decisiones humanas y de los agentes con el objetivo de encontrar ciertos resultados, normalmente sujetos a escasez. Porque si hubiera una cantidad ilimitada de recursos, la economía no existiría como ciencia, ¿verdad? Si hubiera infinita comida para todos, el problema del hambre se resolvería, ¿cierto? Pero como hay un número limitado de recursos, entonces tenemos el problema. Es racional, por ejemplo,
que si aumenta el precio de la gasolina, la gente tenga el incentivo para caminar más o cambiar a unos métodos que son más baratos, ¿no es cierto? Si se le pone un impuesto al tabaco, ¿no es cierto? Existe el incentivo a comprar menos. O sea, hay que tener ojo porque también, pero hay que entender muy bien qué es lo que está pasando, porque los incentivos pueden generar incentivos perversos. Uno de los mejores incentivos son la plata o las amenazas, como yo decía, positivo o negativo. En general las personas odian, aquí la gente no le gusta que otra gente le meta la mano en el bolsillo, ¿no es cierto? Los políticos hacen eso con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo están, aunque no nos demos cuenta, están metiéndonos la mano en el bolsillo, de muchas formas. Un objetivo fundamental de este curso es que ojalá se lleguen a dar cuenta de ello, ¿no es cierto? Y muchas otras personas, ¿no es cierto? Si a ti no te gusta que tus amigos agarren tu billetera y te saque un billete de 10 lucas, ¿no es cierto? Eso no te gusta, ¿verdad? Sí te gustaría, quizá, que alguna persona agarra tu billetera y te ponga adentro un billete de 10 lucas. Eso te gustaría. A menos que el que te ponga ese billete de 10 lucas signifique que después te va a cobrar 20, ¿cierto? Entonces, como sabemos que esto es tan intrínseco que nos hemos dado cuenta, después en estudios neurológicos, etcétera, cuando se ha puesto a personas bajo un MRI para ver la actividad cerebral de las personas, se les lee ciertos razonamientos, están bajo la máquina y toman decisiones. Por ejemplo, se les dice, suponga usted que un objeto que compra cada mes aumenta de precio. Y se ha visto que cuando aumenta el precio, es decir, cuando pierdes plata, se activan las mismas zonas del cerebro que se activan cuando sientes pena, cuando se muere alguna persona, ¿cierto? Cuando lloras o cuando tienes depresión, o cuando sientes dolor. Cuando te meten un combo muy doloroso, se activan esas mismas zonas que se activan cuando pierdes plata, ¿cierto? Es por eso que hay muchas personas que han perdido amigos porque les prestan dinero y no se lo regresan, porque les duele tanto el hecho tanto de la traición como la plata también. Pero tenemos que tener cuidado, porque los incentivos funcionan, pero no tan solo para nosotros, sino también para las otras personas. Por ejemplo, si se pone un impuesto al tabaco esperando que la gente consuma menos porque el precio de los cigarrillos está por las nubes, también puede incentivar a que las otras personas vean que el precio de los cigarrillos está muy alto y que se pueden ir de contrabando un fin de semana a Bolivia o a Perú, ¿cierto? Si vienen en la frontera y traerse una maleta llena de tabacos y venderlos sin pagar los impuestos correspondientes. Se genera el incentivo para la otra persona de generar un mercado negro que es completamente lo contrario a lo que era el primer objetivo de política, que era disminuir el consumo de tabaco a través del aumento del precio. Ya mucho tabaco de importación, ¿no es cierto? Y eso se vio en Santiago se sigue viendo, yo creo. En las calles de Santiago se siguen vendiendo cigarrillos piratas, ¿no? Chinos, no sé dónde los sacan. Muchos más baratos que en el kiosco. Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy, chicos. Vamos a dejarlo acá en estos primeros 4 principios y dejo abierto los micrófonos para cualquier comentario que tengan en este momento.
¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy interesante la clase. Vamos Sí, a... todo bien, profe. Buena clase. Vamos a continuar esta clase. No, no crean que normalmente va a ser un poco más participativa, dependiendo también de ustedes. No puedo hacer la clase participativa si ustedes no participan, ¿verdad? Y es como cuando estás con tu cuate o tu pololo, lo que sea, y de pronto están sentados en el sofá y no tienen la tele prendida, se ven uno al otro o están cenando, no sé qué, se ven uno al otro y de pronto llega como dicen los gringos, un awkward silence. Se quedan callados los dos. Nadie dice nada. Dicen awkward, esto es incómodo, ¿no? Como a mí no me gustan esos awkward moments, normalmente si no hay participación me sigo hablando, lo que no es bueno para la clase porque yo sigo avanzando en material y si no se entiende bien, esto es contraproducente. Cuando no entiendan algún concepto, me detienen y me preguntan de inmediato. Si hacemos esta clase participativa, va a ser mucho más provechosa para ustedes. Provechosa en términos de productividad significa que tienen que estudiar menos fuera de clase, y eso es bueno, porque les libera tiempo para hacer todas las otras cosas que quieren hacer. Yo eso descubrí en mis tiempos, hace mucho tiempo, ¿verdad? En los tiempos que estudié economía por primera vez, me di cuenta que si ponía plena atención a la clase, después ya no tenía que estudiar. Mientras que otros que se la pasaban pajaroneando en clase tenían que estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, eso se los aconsejo, es muy buen consejo, pero en particular en economía. Si ponemos atención en clase y participamos, eso significa que van a ir aprendiendo mucho mejor. Bueno, les quería decir que vamos a hacer también pequeñas pausas en las que puedan participar. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a ponerlos en grupos, vamos a hacer salas de chat, etcétera. Pero eso será en el futuro. Y les agradezco mucho que hayan llegado con tan poca anticipación y con tan poco tiempo de aviso previo a esta clase. Voy a dejar de grabar acá. Yo voy a poner a disposición